Gracias, diputado presidente, con su venia. Quiero saludar con mucho cariño a los distintos medios de comunicación, a las distintas plataformas digitales que hoy nos acompañan. También saludar con mucho gusto al Observatorio Nacional contra la Violencia Laboral. Saludar con mucho gusto a los trabajadores de salud, a los trabajadores del SITSPEC, a bomberos independientes, al SUSPEC, al SINAITSA, al SNADETISTE, a los distintos representantes de los sindicatos que hoy también nos acompañan en este salón de pleno. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy también quiero saludar a las y los trabajadores de nuestro estado de Guerrero. Hoy me presento ante esta honorable tribuna con un tema de gran relevancia, un tema que nos concierne a todas y a todos, un tema que no solo afecta a los trabajadores de Guerrero, sino que es un tema que impacta en el tejido social, económico y familiar de nuestro estado en la vida laboral. Compañeras y compañeros, la violencia laboral es una forma de abuso de poder que se manifiesta en nuestros lugares de trabajo, un fenómeno que busca aislar y someter a quienes defienden sus derechos y una situación de la que seguramente muchas y muchos de nosotros hemos sido víctimas en alguna etapa de nuestra vida. Este problema no es ajeno a nuestra realidad. Es una herida abierta en nuestra sociedad que requiere de nuestra atención urgente y decidida. En Guerrero, muchos de nuestros trabajadores enfrentan no solo la precariedad laboral, sino también la discriminación y el acoso por aquellas y aquellos que se atreven a alzar la voz en defensa de sus derechos humanos. Para aquellas y aquellos que defienden la libertad sindical y la libre asociación, para aquellas y aquellos que a menudo son objeto de represalias en sus espacios de trabajo. Hemos visto cómo compañeros y compañeras que han sido perseguidos, acosados, reprimidos, amenazados, y en muchos casos despedidos injustificadamente por el simple hecho de exigir un trato digno y justo. Durante los años que me desempeñé como diputada federal en la Secretaría de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, recibí un sinfín de denuncias de parte del personal de salud, de que se quejaba de haber sido cambiado de un área a otra, de adscripción de un día para otro, de su lugar de adscripción hasta el otro extremo de nuestro estado de Guerrero. Recibí denuncias de los trabajadores de la Fiscalía, recibí denuncias de los trabajadores bomberos, de los trabajadores de SICAET, de los trabajadores del ISSSTE, de los trabajadores de este mismo Congreso del estado de Guerrero y de muchos sectores más, simple y sencillamente por alzar la voz ante la violación de sus derechos en su espacio de trabajo. En Guerrero, donde una gran proporción de la población trabaja en el sector informal, la situación es aún más crítica. Los derechos laborales son más precarios y la protección legal es limitada. Esto hace que nuestros trabajadores sean más vulnerables a los abusos. No podemos permitir que la falta de regulación y protección continúe perpetuando estas injusticias. Hoy
Más que nunca es fundamental que reconozcamos el sufrimiento de quienes viven bajo la presión constante de la violencia laboral. El acoso psicológico, el acoso sexual, la violencia física y la negligencia son realidades que afectan no solo la salud mental y física de las víctimas, sino que también deterioran la productividad de las empresas, de los servicios y de la atención de las y los usuarios. Un ambiente laboral hostil no solo desmotiva a las y los trabajadores, sino que también perpetúa ciclos de desigualdad y abuso. Es inaceptable que en pleno siglo XXI, en un estado con una rica diversidad cultural y natural, sigamos permitiendo que la violencia laboral se normalice o se ignore. La cultura machista y las disparidades económicas generan un entorno donde los trabajadores más vulnerables son las víctimas de abusos constantes. Me refiero a los trabajadores con menos ingresos, a los que no cuentan con ninguna prestación laboral, a los que no cuentan con ninguna certeza laboral, a los trabajadores eventuales, a los trabajadores suplentes. Esta situación debe cambiar, compañeras y compañeros. Es nuestra responsabilidad como representantes populares hacer que esto suceda. Y desde esta Casa del Pueblo, desde este Congreso, donde deben de nacer las leyes. La Organización Internacional del Trabajo ha emitido el Convenio sobre la Violencia y el Acoso, que nos llama a adoptar políticas claras y efectivas para erradicar este flagelo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos ignorar esta terrible situación y no podemos callarnos más mientras nuestros trabajadores y trabajadoras sufren. Como legisladoras y como legisladores debemos unirnos en una lucha colectiva de la base trabajadora para construir un entorno laboral justo, respetuoso y de armonía. Debemos reconocer el papel crucial que juegan las empresas e instituciones, tanto del sector público como privado, así como las autoridades y los patrones en la prevención y erradicación de la violencia laboral, e implementar políticas de cero tolerancia hacia la violencia laboral. Fomentar un ambiente laboral respetuoso y equitativo y proporcionar capacitación a los empleados sobre la prevención y el manejo del conflicto. Son medidas que deben de ser adoptadas con urgencia. Por ello, propongo que declaremos el 18 de octubre de cada año para conmemorar como el Día Estatal contra la Violencia Laboral. La razón por la que propongo esta fecha es en reconocimiento a la activista Perla Martínez García, quien un 18 de octubre se atrevió, escúchenlo bien, se atrevió ella sola de la desesperación a cerrar la calle de las afueras de las instalaciones de su área de trabajo para exigir el pago de salario que le habían retenido durante 3 meses por represalia laboral, siendo madre soltera de 2 hijos, una de ellas con diagnóstico de epilepsia. Yo los invito, compañeras y compañeros, que en estos momentos hagamos conciencia y nos pongamos en lugar de Perla Martínez por un momento. ¿Cuántas trabajadoras y trabajadores han pasado por lo mismo
cabe resaltar que esta iniciativa no solo busca conmemorar a las víctimas de esta problemática como la activista en comento, sino también Señora generar… diputada, su tiempo de presentación de iniciativa ha concluido. Termino, diputado presidente. Sino también generar precisamente conciencia sobre la importancia de erradicar la violencia en el ámbito laboral. Basta del acoso hacia el trabajador, basta de la discriminación hacia la base trabajadora y basta de la violencia laboral y sindical en Guerrero. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, diputado presidente.